Bien, entonces vamos a iniciar con el tema de límites en funciones de dos variables, ¿sí? Si nosotros tenemos una función f que depende de dos variables, ¿sí? Y conocemos el dominio que es D, ¿sí? Entonces, este dominio va a contener algunos puntos, contiene puntos cercanos al punto A, B, ¿sí? Entonces, para poder definir el límite de esta función, vamos a decir que el límite de la función f de x, y, cuando x, y tiende al valor a, b, es igual a L. Así es como se leería. Esto se va a escribir pues como el límite de f de x, y cuando x, y tiende a, b es igual a L, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de buscar aquí es si existe un valor L, ¿sí? Un valor único L, que va a tomar la función cuando la estemos evaluando en un punto dado A, B. Para poder resolver esto, es decir, para verlo de otra manera, este límite de esta función se va a calcular cuando x tiende al valor de A y y tiende al valor de B, ¿sí? En otras palabras, o si lo vemos nosotros gráficamente, vamos a tener el espacio y vamos a tener una superficie que va a estar representando la función, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es aproximarnos al punto A, B. Es decir, no vamos a tomar precisamente este punto, sino que vamos a tomar una región muy cercana a él. Este punto, como pertenece al dominio, pues se va a ver reflejado en el rango de la función, ¿sí? Y este punto aquí, ¿sí? También se va a ver reflejado, pues precisamente en los valores que va a tomar la función. Y lo que estamos buscando es si al nosotros aproximarnos en una región muy cercana al punto A, B, nos podemos aproximar también en una región muy cercana a un valor L. Si eso sucede, si podemos obtener un único valor L, independientemente de por dónde nos aproximemos al valor o al punto A, B, entonces quiere decir que el límite sí existe. Y vamos a ver entonces cómo se calcularía eso. Vamos a tener el siguiente límite. El límite de x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada cuando x, y tiende a 0,0. ¿Sí? Queremos entonces encontrar si es que existe este límite y si existe, pues cuánto vale. Entonces, nosotros vamos a tener esta función. Esta es la función que queremos, para la cual queremos encontrar el límite. Lo que vamos a hacer es aproximarnos a 0,0, que es el punto dado, ¿sí? Nos vamos a aproximar primero por el eje X y luego a este mismo punto nos vamos a aproximar por el eje Y. Y así vamos a determinar, al aproximarnos por dos caminos distintos a un mismo punto, vamos a determinar si el límite existe. Para que esto suceda, al aproximarnos por un eje o por el otro, el límite o el valor de la función debe de ser el mismo, ¿sí? Si el valor de la función cambia, si el valor de la función cambia
con respecto a cada aproximación, entonces el límite no existe. Entonces, vamos a ver aquí qué pasa primero. Entonces, vamos a tener que nos vamos a aproximar por el eje X. Si nos estamos aproximando por el eje X, esto quiere decir que Y es igual a 0, ¿sí? Porque estamos caminando sobre el eje. Entonces, como Y es igual a 0, pues vamos a tener la función evaluada en X, 0. Y esta función sería X cuadrada menos 0 sobre X cuadrada más 0, que es X cuadrada sobre X cuadrada igual a 1. ¿Sí? Entonces, cuando nos aproximamos a 0,0 por el eje X, la función tiende a 1. Vamos a ver qué pasa cuando nos aproximamos por el eje Y. Cuando nos aproximamos por el eje Y, pues quiere decir que X vale 0. Y entonces la función la vamos a evaluar en 0,y. ¿Sí? Y esto sería 0 menos y cuadrada sobre 0 más y cuadrada, que es menos y cuadrada sobre y cuadrada, y esto es igual a menos 1. Quiere decir que cuando nos aproximamos al punto 0,0, pero por el eje Y, la función vale menos 1. Fíjense entonces que tenemos un problema, porque la función tiene dos límites diferentes a lo largo de cada eje. Es decir, cuando estamos... poner así. Vamos a ver los ejes para que se alcance a distinguir. Entonces, cuando nosotros nos estamos aproximando a la función por el eje X, el valor de la función se va a 1, ¿sí? Pero cuando nos aproximamos a la función por el eje Y, el valor de la función se va a menos 1. Entonces, como tenemos dos valores distintos al aproximarnos al mismo punto 0,0, quiere decir que el límite no existe. ¿Sí? Para que el límite exista, debemos de obtener, nos debemos de aproximar a la función por dos valores distintos y debemos de obtener un mismo valor. ¿Vale? ¿Preguntas en esto? Bien. Ok, vamos a ver entonces otro ejemplo. Vamos a tener ahora la función. Bueno, queremos encontrar el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función x por y sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Ok? Entonces queremos determinar si este límite existe o no. Y vamos a hacer lo mismo. Cuando y es igual a 0, es decir, que nos estamos aproximando por el eje x, ¿sí? Cuando y es igual a 0, vamos a evaluar la función en x, 0. Y esto nos va a dar x por 0 sobre x cuadrada más 0, es decir, 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando x es igual a 0? Es decir, que estamos aproximándonos por el eje y. Vamos a evaluar la función en 0,y. Y esto sería 0 por y sobre 0 más y cuadrada. Y esto también va a ser igual a 0. ¿Sí? Esto quiere decir, como nos aproximamos a la función por dos lados distintos y obtuvimos el mismo valor, esto quiere decir que el límite sí existe. ¿Sí? Para determinar
¿Cuál es el límite de esta función? Aquí tendríamos que hacer otro tipo de análisis. Vamos a aproximarnos al mismo punto, al punto 0,0, pero vamos a hacerlo a través de otra recta. Vamos a decir que nos vamos a aproximar al punto a través de la recta y igual a x. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos ahorita? Nos aproximamos al origen, que es el punto 0,0, por el eje de las x, y nos dio 0. Nos aproximamos al origen, que es el punto 0,0, por el eje de las y, y nos dio 0. Ahora lo que queremos hacer es aproximarnos al origen, pero en esta recta, en la recta y igual a x. ¿Sí? Entonces nos queremos aproximar al origen a lo largo de esta recta para ver qué es lo que sucede con el límite. Ya sabemos que sí existe, lo que queremos hacer es saber cuál es. Entonces, si aquí en este caso x es distinta de 0, ¿sí? Puesto que ya esa ya la evaluamos. Si esto es así, como y es igual a x, pues entonces la función la vamos a evaluar en x, x. Y esta función se volvería x por x sobre x cuadrada más x cuadrada. Esto va a ser entonces x cuadrada sobre 2x cuadrada, que es lo mismo que 1 metro. ¿Sí? ¿Qué sucedió aquí? Fíjense, nos aproximamos, volver a poner los colores, nos aproximamos por las x y obtuvimos que el valor de la función era 0. Nos aproximamos por las y obtuvimos que el valor de la función también era 0. Pero al aproximarnos por otra recta, obtuvimos que el valor de la función era 1 medio. Entonces, si nos estamos aproximando desde distintas trayectorias hacia el mismo punto y estamos obteniendo valores distintos, quiere decir que lo que habíamos concluido antes, pues no es cierto. Quiere decir que entonces el límite no existe. ¿Sí? Entonces, para que el límite exista, siempre nos deben de dar los mismos valores independientemente de por dónde nos estemos aproximando. En el primer ejemplo, con solo aproximarnos a través de los ejes, pues vimos que eran valores distintos. Pero acá, al aproximarnos por los ejes, nos dieron valores iguales, pero al aproximarnos por en otra dirección, ya nos dio un valor distinto y entonces el límite no existe. ¿Se entiende ahí? Entonces, si en la primera parte nos da que el límite sí existe, pero después lo evaluamos con, por ejemplo, ahora y es igual a x y nos da un valor diferente, no existe. No. Tiene que darles igual en los tres casos, por los ejes y por una trayectoria distinta. Vamos a ver, por ejemplo, aquí otro ejemplo sencillo. Vamos a tener el límite de x, y cuando este punto tiende a 1,2 de la función 5x cúbica menos x cuadrada por y cuadrada. Si aquí queremos encontrar el límite de esta función, bueno, fíjense que esta función no tiene indeterminaciones porque es una función polinómica, ¿sí? Entonces, al igual que en el cálculo de una sola variable, pues encontrar el límite de esta función solamente necesitamos sustituir el punto en esa función. Es decir, el límite va a ser 5 por 1 al cubo menos 1 al cuadrado por 2 al cuadrado. Es decir, 5
menos 4 que es igual a 1. Entonces, el límite de la función cuando xy tiende a 1,2 es 1. ¿Por qué lo podemos hacer así? Porque la función que tenemos es una función polinómica, que no se está dividiendo, que no tiene ninguna raíz ni ningún logaritmo, ¿sí? Y el punto que tenemos es un punto distinto al origen, ¿sí? Entonces, cuando esto suceda, pues lo podemos evaluar así directamente. Bien. Vamos a ver entonces el siguiente concepto. Cuando resulta, como en este caso, cuando resulta que el límite de una función, cuando x, y se aproxima a a, b, ¿sí? X, y. Cuando resulta, como en este ejemplo que acabamos de ver, que el límite de la función, cuando el punto se aproxima a b, es lo mismo que evaluar la función en a, b, entonces a esta función se le conoce como una función continua. ¿Sí? Quiere decir que no va a tener saltos, huecos o discontinuidades, ¿sí? En ningún punto sobre su dominio. Cuando yo puedo entonces, y póngalo así como una nota, cuando yo puedo evaluar el límite directamente en la función, entonces eso quiere decir que la función que tenemos es una función continua. Si no se puede hacer eso, entonces la función tiene discontinuidades. ¿Sí? ¿Y cómo se calculan esas discontinuidades? Pues se tiene que determinar en qué punto o puntos la función se indetermina. Por ejemplo, la función que teníamos ahorita, x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Como esta es una función racional, entonces va a tener una discontinuidad siempre que el denominador de la función sea igual a 0. En este caso, la función va a ser discontinua en 0,0, que es el punto en el cual todo el denominador se vuelve 0. Porque como esta es una suma de términos al cuadrado, pues nunca se van a restar entre uno y otro, ¿sí? Y también lo podemos ver así. X cuadrada más y cuadrada es igual a 0. Entonces, x cuadrada tiene que ser igual a menos y cuadrada. Pero como están elevados al cuadrado, pues siempre van a ser positivos. Entonces, el único punto en donde un número positivo es igual a un número negativo es que ambos sean 0. Perdón. Entonces, cuando y x son igual a 0, pues este signo no va a importar y es el único punto donde se va a tener una discontinuidad. Permítanme un tantito para ir por agua. Listo, perdón. Sí, entonces, al igual que en cálculo de una variable,
Pues para poder encontrar las discontinuidades de una función se tienen que buscar los puntos de indeterminación, es decir, los denominadores que sean distintos de cero, las raíces que sean positivas, etcétera, etcétera. Si una función no tiene discontinuidades, pues entonces es una función continua en todo su dominio, que son las funciones, como una función polinómica, como en este caso. ¿Sí? ¿Preguntas aquí? Por ejemplo, aquí, con la siguiente función, vamos a ver, que f de x, y es igual a el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada menos 4. ¿Sí? Para que esta función sea continua, entonces el argumento del logaritmo debe de ser mayor a 0. Es decir, que x cuadrada más y cuadrada tiene que ser mayor a 0. ¿Qué es eso? Perdón, mayor a x cuadrada menos 4 tiene que ser mayor a 0. Es decir, que x cuadrada más y cuadrada tiene que ser mayor a 4. ¿Qué quiere decir? Si nosotros graficamos esto, ¿sí? Nosotros graficamos esto en el dominio de la función, entonces x cuadrada más y cuadrada igual a 4 me genera una circunferencia con radio 2. Esa es una circunferencia. Pero yo necesito que sea mayor a. Es decir, que va a ser todo lo que esté por fuera de esta circunferencia. Me la pongo aquí punteada porque no la va a incluir. ¿Sí? Todo lo que esté por fuera de esta circunferencia van a ser los puntos donde esta función sea continua. En otras palabras, el dominio de la función pues son todos aquellos puntos x, y tal que x cuadrada más y cuadrada sea mayor a 4. ¿Sí? Esta función que tenemos, el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada menos 4, si yo la evalúo en un punto dentro o sobre esta circunferencia, la función se indetermina, ¿sí? No tendría ¿cómo se dice? No tendría un valor correspondiente en el rango. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas en esto, muchachos? Okay. Déjenme ver entonces para poner acá. Entonces vamos a tener, la función era logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada menos 4, ¿verdad? Menos 4. Voy a ponerles aquí la imagen. Entonces, si nos vamos a GeoGebra y graficamos la función que es x cuadrada, logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada menos 4, fíjense cómo tenemos aquí el círculo precisamente en el dominio, ¿sí?
Entonces esto queda como un embudo, o sea, si lo vemos así de forma tridimensional, pues va a quedar como un embudo justo donde su hueco es este círculo que está sobre el plano, ¿sí? Que es la parte donde se determina. Todos los demás valores que estén fuera de este círculo sí me van a generar un valor en el rango, pero los valores de este círculo forman una indeterminación, un hueco en la función. ¿Ok? ¿Dudas?